Buenas, buenas. Ahí vamos esperando a que ingresen unos cuantitos más. 5 minutos más comenzamos.
Sí, buenas noches con todos. Vamos a empezar. Para eso, primero voy a compartir mi pantalla. A ver, a ver. Ahora sí. Ujú. Vamos a ver dónde ponemos. Sí. Ah, perfecto. A ver, atentos ahí a la 10. A ver si se encuentra Valeria Barrientos. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Helen Cabral. Presente, profesor. Buenas tardes. Bueno, Alistair Cayusani. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Daniel Carrasco. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Karina Dávila. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Janet Durán. Ah, en el chat. Sí, sí. Buenas noches. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Responda, no, no está matriculada. Richard Guamán. Buenas, buenas. Wilman Guamán. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Yendi Huasco. Todavía no está. Yendi Huasco. Ya. Marisol Malqui. A ver, en el chat. Ah, sí. Ahí está. Muy bien. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas, buenas. Silvia Mego. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas, buenas. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Joana Nunayaye. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Claudia Focori. ¿Dónde está? Ahí la veo, creo, a Claudia Focori. ¿Se encuentra ahí? Me parece que... Ah, bueno, justo creo que ha salido. Ya vendrá. Muy bien. Desi Fuentes. No está. No, no está Desi Fuentes. Gian Simón. Gian Simón todavía no viene. A ver. Ahí lo veo, creo, a Gian Simón. Me parece verlo en el chat ahí. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Gian Simón. Eh, Tatiana Turbo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Pedro Urbano. Presente, profesor. Bueno. Claudia Villarrubia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Vamos a ver si ya vino Yendi Huasco o Desiree Cifuentes. Ya, todavía no. Ujú. Ya estamos. Muy bien.
Eh, bueno, antes que nada, yo estaba sacando mis cuentas de cuándo debería de tocar el examen parcial. Según esto tengo que es el 16 de mayo, cosa del cual, bueno, en realidad sería de acá a 3 semanas, o 4 casi. Mm, voy a averiguar en la escuela si es que se puede tomar el examen parcial, digamos, en cualquier fecha para poder tomar una evaluación antes del examen parcial, ¿no? Todo dependiendo, ¿no? De cómo cómo se acomode. Pero si, digamos, la fecha del examen parcial es eh, inamovible, o al menos es que creo que este ciclo han hecho de que exista la semana del examen parcial, ¿no? Porque a la hora que hice mi sílabus me dijeron de que considere de tal semana a tal semana exámenes parciales, lo cual normalmente no me decían, ¿no? Normalmente sí me decían en el examen final, examen de rezagados, eso sí era estricto. La semana de examen final es el examen de semana final y el examen de rezagados es el de rezagados. No hay antes ni después, ¿no? Entonces, pero mm, ahora quiero ver si es que también eso va a pasar con el examen parcial, ¿no? A ver si es que lo podemos tomar antes, por lo menos una semana antes, ¿no? Para que podamos tener por lo menos 3 evaluaciones, o sea, 3 examencitos como lo que hemos tenido hace un par de semanas, ¿no? Ya, entonces, eso todavía está pendiente de averiguar. Muy bien, entonces, muy independiente de ello, el tema que vamos a ver hoy es el modelado de datos desde un enfoque de sistemas, ¿no? Ustedes saben, bueno, ustedes trabajan con archivos activamente todo el tiempo, pero sabemos que también, por ejemplo, los sistemas, por ejemplo, haciendo un ejemplo, ¿no? Aquí yo estoy utilizando un sistema, ¿no? El Office 365 para poder proyectar esta diapositiva, ¿no? Entonces, este es un sistema que también guarda datos para que se pueda mostrar en su software, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde jala esta palabra, ¿no? Insertar, dibujo, nueva diapositiva, el nombre de la clase o de la diapositiva, ¿no? Eh, todas esas cositas, eh, ¿de dónde la jala? Estos softwares tienen en su corazón una base de datos, ¿no? Esta base de datos es donde se almacena todos los datos que estos sistemas utilizan, ¿no? Así que eso es lo que vamos a ver. Los datos que utilizan los sistemas, ¿no? Por eso que dice modelado de datos desde un enfoque de sistema. Y en realidad los datos son la parte más importante prácticamente de todo hoy en día, ¿no? Eh, los datos se le considera también información y se le considera también los documentos y los archivos, ¿no? Solo que el dato es la mínima expresión, ¿no? De un documento, de un archivo, ¿no? Es más, cuando hablamos de metadatos, estamos hablando de datos de los datos, ¿no? Entonces, realmente este término dato está inmerso en todo lo que es la informática, las tecnologías, softwares, sistemas, y por ende, todo lo que tenga que ver con, con, con software, con sistemas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día, y cómo es que eh,
se modela la información, ¿no? Se modela estos datos desde este enfoque. Primero que nada, nosotros cuando trabajamos con archivos, trabajamos con datos no estructurados, ¿no? Ahí está. Ahorita yo lo voy a poner aquí. Acá yo les voy a poner en un diagrama. ¿Cómo es que se reparte la torta de los datos? Y esto creo que ya se los he comentado antes, pero se los voy a seguir comentando, pues, ¿no? Porque esto digamos, es lo básico en cuanto a la información, ¿no? El universo amplio de los datos de todo el mundo es esto. Mira, esa tremenda torta, ¿no? Esta tremenda torta son los datos. Pero una parte de esta, una parte de esta torta bueno, ya, por esta parte ya. Acá lo voy a poner bien clarito. Y aquí. Bueno, acá pues, ya está. ¿Ya? Bueno, quizás un poquito más aquí, ¿no? No, ahí está bien. Ahí está bien. Miren, esta parte de aquí, esta parte que ustedes ven aquí, imagínense, ¿no? Todo esto son los datos que existen en todo el mundo, ¿ya? Información, datos, ¿no? Datos del mundo, ¿ya? La gran mayoría, incluso hay un porcentaje, ¿no? Y acá lo voy a poner, de esta gran torta, el 80% es data o datos no estructurados. Vamos a ponerlo más grande para que podamos verlo bien. Son los datos del mundo, ¿no? Y el 80% es datos no estructurados. Y acá está. Todo esto es el 80%. ¿Ya? Ahora, existe también ese otro 20%, ¿ya? 20%, o sea, lo que resta, esta pequeña tortita, es datos estructurados. Esta pequeña porción de aquí, que es solo el 20%, estamos diciendo de que son datos ordenados, datos que tienen una estructura, tienen la estructura de una forma tal que se puede almacenar en una base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá voy a hacer una gráfica. Imagínense que esta es una base de datos, ¿ya? Exacto. Una base de datos, y en una base de datos se guardan tablas, ¿no? Ahí está. Tablas como esta. Lo vamos a poner aquí. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿ya? Otro por aquí, ¿ya? Digamos que tiene, esta base de datos tiene 3 tablas, ¿ya? Miren, no sé si alguna vez ustedes han visto o han tenido experiencia
en ver software de base de datos como SQL, Oracle, Postgres, MySQL, ¿no? Son software clásicos para base de datos, para poder almacenar datos estructurados, ¿no? No se preocupen, si nunca han escuchado hablar de esto, vamos a verlo de una manera sencilla y fácil, ¿no? Un software de base de datos es un software que me permite almacenar, estructurar, modelar y datos, ¿no? Esas tres cosas. Modelar, estructurar y almacenar base de datos, ¿no? Entonces, más o menos digamos, la forma en cómo se esquematiza una base de datos o se dibuja una base de datos es siempre con el clásico cilindro, ¿no? El cilindro grueso y ancho, ¿no? Ese es la metáfora o el dibujo que se utiliza siempre para las bases de datos. Pero hasta ahí nomás llegamos, ¿no? Incluso si ustedes se dan cuenta, yo pongo database, ¿no? Aquí siempre me va a salir este típico dibujo, ¿no? Típico dibujito del cilindro, ¿no? Con capitas quizás, o también así, ¿no? Pero siempre el cilindro, ¿no? A veces está así también un rectángulo, pero al costado siempre el cilindro. Entonces, siempre utilizan al cilindro como metáfora para esquematizar una base de datos, ¿no? Pero en realidad una base de datos, pues, es un lugar donde se almacena la información, ¿no? Y esta información, ¿qué son? Son tablas, ¿ok? Son tablas. Que esta tabla, por ejemplo, puede ser la tabla, la vamos a poner, tabla eh, horario, ¿ya? Horario. Acá, imagínense, ¿no? Vamos a hacer esto. Tabla horario. Y es como el Excel, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes han visto Excel o han hecho alguna tabla, ¿no? En algún momento en Excel y han guardado información en Excel, en tablas, ¿no? Ya sea para hacer un reporte, para, no sé, un inventario, ¿no? o pero siempre se utiliza un Excel en nuestros casos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Creamos una tabla, ¿no? Le ponemos un cierto nombre y le empezamos a poner campos, ¿no? Por ejemplo, en la tabla horario, estamos hablando del horario en la ENA, ¿no? Imagínense que esta base de datos se llama eh, ENA, ¿no? Esta base de datos sea relacionada a todo lo que es la ENA, pero la parte académica de la ENA, ¿no? Porque tiene la parte administrativa, ¿no? La parte siempre tiene, todo centro educativo tiene la parte administrativa y la parte académica, ¿no? Son las dos grandes bloques que componen una institución educativa, ¿no? Así que vamos a ver desde la parte académica, ¿ok? Pero lo vamos a hacer muy sencillo, ¿no? Para el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, una tabla horaria, ¿no? Puede ser, tengamos un campo que se llama curso, ¿ya? Y acá puede ser, este es el campo, para eso voy a ponerlo de otro colorcito aquí, ¿ya? Para más o menos se entienda. Ahí está. Estos son los campos, ¿ya? Curso, y acá puede estar perdón, gestión, vamos a ponerlo chiquito, ¿ya? Para no hacerlo muy grande. Gestión 2. También puede estar gestión 1. Gestión 1 puede estar acá, bueno, ahí está, gestión 1, gestión 2, ¿ya? Puede ser el curso, el docente, ¿no? Docente, eh, puede ser también sección, ¿no? Sección o
sección, claro. Sección, curso, docente y sección. Sección son, son los alumnos, ¿ya? Son el grupo de alumnos. Entonces, por ejemplo, acá puede estar el docente Lorenzo, ¿no? Soy yo. Y acá está, bueno, el docente o el profesor que dicta, gestión 1, creo que es el profesor Andrick, ¿no? Andrick. Me parece que ese es su nombre. Ahí está, ¿no? Y la sección que le corresponde al salón, al curso de gestión 2, digamos que es la sección 51A, ¿no? Y acá, esta es la 48B, imagínense, ¿no? Ahí está. Y bueno, podemos hacerlo más grande la tabla, pero no queremos complicarnos la vida. Solamente este es un ejemplo gráfico, ¿no? Ahí está. Podemos hacer más filas, obviamente, porque hay más cursos, hay más docentes, más secciones, ¿no? Y puede haber también una tabla alumnos, ¿no? Vamos a poner aquí tabla alumnos, que puede tener código, bueno, para no hacerlo muy largo, nombre completo, ¿ya? No, o apellido, ¿ya? Pero acá lo ideal, ¿no? Es de que se, digamos, se desmenuce el nombre, ¿no? Nombres, nombres, apellido paterno, apellido materno, ¿no? Yo creo que solamente le voy a poner nombre, nombre, ¿ya? Ahí está. Y le vamos a poner sección, ¿ya? Sección. Miren, ¿ven? Sección. Y estos van a ser sus cabeceras de sus campos, ¿no? Vamos a hacerlo acá también, ¿sí? Aquí. Estamos admitiendo a todo el mundo. Muy bien. Ahora sí. Código, nombre y sección. Por ejemplo, ¿no? La señorita Ángela Esponda, que no está inscrita al curso, ¿no? Pero ahí siempre la vemos en los estados. Imagínense que el código sea este, ¿no? Tararán, 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 tararán. Ese es su código. Nombre, Esponda, voy a poner. ¿Ya? Esponda. Y la sección que le corresponde es la 51A. ¿Ya? 51A. ¿Ya? Eso es lo que le corresponde a la señorita Esponda. Pero la señorita Esponda también está llevando cursos de... Imagina, ya, para no complicarnos nada. Porque no se puede llevar gestión 1 y gestión 2 a la vez. Así que vamos a decirle que la señorita Esponda, lo voy a poner reprografía, ¿ya? Reprografía. Ustedes saben que yo también enseño reprografía, así que es válido este ejemplo, ¿ya? La señorita Esponda está en la sección del profesor Lorenzo, que enseña reprografía, pero también está en la sección del profesor Andrick, que enseña gestión 1. Ustedes saben que reprografía y gestión 1 son el mismo ciclo. Así que la señorita, con este código, voy a repetir aquí, Esponda, pero también está en la sección 48B. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, dicen, pero profesor, usted está repitiendo aquí. Claro, en realidad no estoy repitiendo, sino lo que estoy haciendo es organizando de tal forma de que no se pierda la relación entre las tablas. Las tablas deben tener una relación. En este caso, la relación entre estas dos tablas
es sección, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Y así, puedo crear una tabla también, una tabla, vamos a ver aquí, asistencia, ¿ya? Tabla asistencia, ¿ya? Que puedo tener en mi campo curso, ¿no? Campo día, eh, día, alumno, y bueno, vamos a crearle un campito más, ¿ya? A ver si se puede. Bueno, no se puede. Ujú, vamos a ver, parece que no me permite. Bueno, no importa. Vamos a obviar ese campo. Ajá, editar datos. Ah, ya, creo que es aquí. Vamos a agregar una columna. No, ahí está. Y asistió. ¿Ya? ¿Cómo sería? A ver, imagínense, ¿no? Curso reprografía. ¿Ya? Día. Fíjense que sea hoy día, ¿no? 21/04 del 25, voy a poner. No solo muy largo. ¿Ya? ¿Ya? Pero vamos a hacer un poquito más largo. ¿Te parece que esta tabla va a ser un poquito larga? ¿Ya? Ya. Y, por ejemplo, ¿no? El alumno, vamos a ponerle otro, ¿ya? Ya expone ahí. A ver, vamos a poner eh, ¿cómo se llama este alumno? Ahí, Suni. Yo tenía una alumna llamada, se apellidaba Suni. Y ya está. La alumna Suni, eh, en este curso, en este día, asistió. O sea, verdadero. O sea, este puede ser un campo booleano, ¿no? Booleano significa verdadero o falso, o sí o no, prendido o apagado, 0 o 1, ¿no? Entonces, el campo booleano siempre tiene dos opciones, o blanco o negro, ¿no? ¿Verdadero o falso? Entonces vamos a ponerle la B de verdadero, ¿ok? Asistió. Ahora en el curso de gestión 1 del mismo día, ¿ya? El alumno Palacios no asistió. Ahí es. Y así, allá, vamos a ponerle esto que sean los campos. Para no perder la costumbre. Entonces, estos son las tablas. Obviamente, si estamos hablando de una verdadera base de datos de, para almacenar información de los alumnos, horarios, o sea, toda la parte académica de una institución como la ENA, esta sería una base de datos inmensa, súper grande, ¿no? Y obviamente hay que modelarla, para eso hay que hacer un análisis, hay que ver cuáles son todos los actores, ¿no? Los actores principales en este sistema. Por ejemplo, acá yo encontré tres. El actor horario.
¿no? El actor horario es importante, ¿por qué? Porque sin horarios no hay clases, ¿no? Los alumnos también son importantes, es un actor importante, porque sin alumnos no hay clases tampoco, no hay ni siquiera ENA, ¿no? Entonces, asistencia también es importante, o sea, todos los actores principales que interactúan entre sí, ¿no? Acá podríamos crear también una tabla docentes, donde están todos los docentes. También podríamos crear una tabla cursos, ¿no? Donde están todos los cursos, los profesores que lo dictan, sus códigos, ¿no? Etcétera. También puede haber una tabla, y así, diferentes tipos de tablas, ¿no? Asistencia del docente, también puede haber una tabla de asistencia del docente, ¿no? O si no, acá en la misma tabla de asistencia también colocar, y acá tendré que decir si es que es docente o alumno, ¿no? Pero no, lo más probable es que tenga que haber una tabla docente. Bueno, como les digo, eso depende del análisis que se haga, ¿no? Pero les quiero mostrar ahí unas 3 tablitas sencillas, simples, con unos par de datos ahí cada uno, y así es como se ven las tablas dentro de una base de datos estructurada. Pero también estas tablas se unen entre sí gracias a una relación, ¿no? Por ejemplo, esta relación de aquí, yo le puedo decir, mira, esto tal vez no coincida con un análisis real, pero, por ejemplo, ¿no? Un alumno puede tener uno o muchos horarios, ¿no? Entonces la tabla alumno con horario se relaciona. ¿Por qué? Porque los alumnos pueden tener muchos, desde un horario a muchos. Porque si tiene 0 horarios es porque no está inscrito, ¿no? O no existe el alumno. Entonces, un alumno, por lo menos, debe estar inscrito en un curso. Si no, obviamente, no es un alumno activo, ¿no? Es un alumno inactivo, tal vez ha reservado un ciclo, no sé, ¿no? Pero desde que ya lleva un curso, ya es parte del ciclo académico actual. Entonces, un alumno puede tener uno o muchos horarios, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo hago esta relación? Lo hago de esta manera. Miren, está, de uno a muchos. Vamos a hacerlo un poquito más grueso para que se note. Y acá, yo lo que tengo que poner es la palabra o el número 1, ¿no? Y aquí, el muchos, que lo grafica, el muchos lo grafica el asterisco, ¿ok? Vamos a poner una negrita aquí. 18, negrita, 18. Voy a guardar esta gráfica porque la verdad, todos los ciclos hago mis diagramas y nunca los guardo. ¿Mm? Pero voy a poner datos estructurados, ¿sí? Ahí está, ¿no? Siempre las tablas se relacionan entre sí, ¿ya? Y obviamente esta tabla, se me ha movido esto, te lo pongo, esta tabla también se relaciona, ¿no? Puede ser o con esta, o con esta, o con las dos, ¿no? Pero siempre una tabla tiene que estar relacionada, siempre. No debería de existir en un correcto diseño de base de datos, no puede haber tablas flotantes, ¿no? O que no estén relacionados con nada. No debería, ¿no? Pero bueno, he visto, ¿no? He visto casos, pero eso no debe de pasar, porque el modelamiento de base de datos tiene unas normas
de la correcta manera en cómo se debe diseñar una base de datos, ¿no? Entonces, eso se tiene que respetar, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Digamos que, a ver, asistencia. Ya, obviamente, asistencia quizás no esté relacionado directamente con horario, pero sí con alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque los alumnos tienen asistencias, ¿no? Tienen uno o más asistencias, ¿no? Por ejemplo, asistencia al curso de reprografía, asistencia al curso de gestión, asistencia al curso X, ¿no? Entonces, acá le vamos a poner que la tabla alumnos tiene una relación con la tabla asistencia. Y para que no se vea feo, vamos a poner un poquito más grande esto y vamos a agrandar. Ahí. Ahora sí, vamos a ponerlo más grande esto. Chu, chu, chu. Y vamos a ponerlo aquí también. No menos. Ya está. Un alumno puede tener muchas asistencias. Entonces, acá igualito. Un alumno puede tener muchas asistencias. Ahí está. Y ya tenemos nuestras tablas relacionadas, nuestras bases de datos bien diseñadas. Obviamente esta base de datos no está bien diseñada porque es una base de datos de ejemplo, ¿no? Como le digo, para hacer un correcto diseño es realmente un análisis inmenso lo que se tiene que hacer. Pero yo les voy a mostrar acá en imágenes algunos ejemplos de bases de datos relacionales, ¿no? Por ejemplo, normalmente las bases de datos de software reales son inmensas, tienen una cantidad inmensa de tablas, y todas están relacionadas entre sí, y parece todo un enmarañado de base de datos. Vamos a ver las imágenes, pero ahí está, por ejemplo, este de acá. Ver más. Vamos a ir aquí a ver más, y acá ustedes van a poder ver unos ejemplitos. Por ejemplo, mira, acá hay uno, no, este es uno chiquito, ¿ah? Pero ustedes pueden ver ya, ¿no? Vamos a ver la imagen en una nueva pestaña. Vamos a hacer esto un poquito más abajo. Ahí está, ¿no? Este parece, no sé de qué será, parece que es una tienda, ¿eh? Una tienda que tiene diferentes sucursales, ¿ya? Entonces tiene una tabla tienda, donde se indica la zona, la ciudad, quién es el gerente, el subgerente, ¿no? Ahí está. Y bueno, una tienda puede tener uno o muchos empleados. Miren, ahí está la relación, ¿viste? Este es el número uno, y este muchos se puede mostrar como un asterisco, se puede mostrar como un símbolo de infinito, que es la 8 echadita, ¿no? El símbolo infinito. Esa es también una manera de cómo graficar el muchos, ¿no? Entonces, una tienda tiene uno o muchos empleados. Y los empleados tienen su clave de empleado, fecha de contratación, nombre, dirección, sueldo, comisión, área y clave del empleado, puede ser, ¿no? Y acá también está relacionado con factura, ¿no? Un empleado puede emitir una o muchas facturas, ¿no? Y así tiene la tabla factura, de factura, artículos, proveedores, requisición, ¿no? Etcétera. Entonces, pero también esta es una base de datos chiquita, como les digo, ¿no? Vamos a ver una base de datos así, bien grandecita. Bueno, este también no es tan grande que digamos, ¿ah? Pero igual los vamos a ver. Malo que esto está en inglés, ¿no? Vamos a buscar uno, uno que se entienda bien. No, este está en inglés. Ahí está. Bueno, esta tabla, esto,
Está muy bonita, pero también está en inglés. Normal lo que los ejemplos, mayormente, ay, acá está, qué bonita. Normalmente están en inglés cuando se trata de estas cosas, ¿no? Ujú. Vamos a ver, ojalá me pueden ver, porque se ve bonito, porque incluso hace referencia al documento, a documentos. A ver, vamos a ver si. Ya, vamos a agrandarlo un poquito. Ahí está. Bien. Esta tabla es, ahí veo alumnos, documentos. Esto es una base de datos como para una biblioteca, ¿sí? Pero una biblioteca desde el punto de vista de la parte del préstamo de libros o documentos al alumno, ¿ya? Por ejemplo, está el documento en sí que se va a prestar al alumno. eh, este documento tiene su ID de documento, o este ID de documento es una columna que digamos, lo, lo coloca como única, como irrepetible, este registro. Es más que nada una columna eh, que se inventa para que, es que lo que pasa es que ningún registro puede ser igual, ninguno. O sea, que puede ser que todos los campos sean iguales, pero por lo menos se debe de diferenciar en uno. En un registro, en un campo, se debe de diferenciar. Es por eso que debe haber una columna o un campo en el cual todos sus datos deben ser diferentes en cada registro. Y normalmente a esa columna se le fuerza el nombre o se le coloca forzosamente y se le pone siempre la palabra ID. ID, ID, ID. Antiguamente cuando se hacían las tablas alumnos o personas, siempre al DNI se le colocaba como ID, porque toda persona tiene diferente DNI. Todas, ¿no? No hay ningún ser humano en el mundo, bueno, en este caso peruano, ni siquiera fallecido, ¿no? Que se repite el ID. Así que el ID es el comodín para la RENIEC, para hacer que en una gran tabla ciudadanos eh, haya un campo nuestro que nunca se va a repetir. En nuestro caso es el DNI. Porque incluso puede haber, por ejemplo, mi nombre son Paul Eduardo Lorenzo Ayala. Puede ser, es muy remoto, pero puede ser que en el Perú haya un homónimo, como yo, Paul Eduardo Lorenzo Ayala. Entonces, ¿qué me va a diferenciar de este homónimo? Hablando de datos, ¿no? Obviamente, ¿no? Hablando de datos almacenados, lo que me va a diferenciar entre este ciudadano y yo es mi DNI. El DNI de él y el DNI mío van a ser diferentes, nunca van a ser iguales. Entonces, cada tabla tiene como que su campo DNI o su campo ID, ¿no? Entonces es por eso que ahí en algunas tablas ven campos que dicen ID, ¿no? Entonces, acá ven una tabla de documentos, una tabla de detalles del documento. Por ejemplo, entre documentos y detalle de documentos hay una relación, que es de uno a muchos. Un documento puede tener uno o muchos detalles de documento, ¿no? Así es lo que me dice aquí, ¿no? Un documento puede tener uno o muchos detalles, claro, ¿no? La verdad, no sé cómo se hicieron su análisis, pero eso es lo que yo entiendo aquí. Uno puede saber interpretar una base de datos viéndola, ¿no? Viendo cómo está relacionado unos con otros, ¿no? Acá, en este caso, las llavecitas esquematizan el uno y el infinito, el muchos, ¿no? Y así hay muchas tablitas aquí que están relacionadas unas. Esta es la manera en cómo las bases de datos guardan las tablas, se relacionan y
para que ustedes se den cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hace un sistema para poder encontrar el préstamo, miren, el préstamo, esto de aquí, que hizo el alumno, miren, empieza a recorrer por acá, que hizo el alumno tal, y este alumno hizo una petición en tal fecha y le dieron y le prestaron un documento X. Este documento se trata de una revista, un periódico, no sé, ¿no? El tipo, o un libro, no sé, ¿no? Y obviamente él se pidió un tipo de préstamo para la casa, ¿no? No es para la oficina, no es para el ratito, no, es para la casa, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo un sistema puede recorrer todas sus tablas para poder encontrar toda la información correspondiente a este tema, ¿no? Que es préstamos de documentos o material bibliográfico a alumnos, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿No? Justamente el tema de hoy es cómo se hace esto, pero obviamente, miren, yo recuerdo que en la universidad yo llevé un curso que se llamaba modelo, no recuerdo, pero hacíamos modelamiento de datos, ahí está, así se llamaba el curso. Era un curso de todo un ciclo, ¿no? Un ciclo, y después de este curso de modelamiento de datos, había un curso que se llama estructura de datos, ¿ya? Y después de estructura de datos iba un curso que se llama base de datos, ¿no? Es que el modelamiento de datos requiere de muchos pasos, y es todo una ciencia prácticamente, porque, miren, estamos hablando de una universidad que, y lo está tomando estas tres partes, o sea, desde que analizas hasta que la base de datos esté construida, lo desarrolla en 3 ciclos, o sea, en año y medio. En año y medio aprendes a hacer eso, ¿no? Eh, pero nosotros lo vamos a ver, obviamente, de manera muy resumida y hablando directo a la vena, o sea, lo importante, lo vamos a ver en solamente una clase, ¿no? Pero obviamente aquí entran muchos detalles técnicos, muchos detalles de análisis fuerte, ¿no? Que obviamente analizar no se aprende en un ratito. O sea, analizar para base de datos, ¿no? Hay muchos tipos de análisis. No me refiero a un análisis orientado al modelamiento de datos, ¿no? Eso obviamente requiere de mucha práctica, ¿no? Incluso yo les soy muy sincero, yo no soy tan bueno modelando base de datos, nunca lo he sido, y, y bueno, es un problema, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado a mí tratar de interpretar base de datos y es un poco complejo, ¿no? En cambio, yo tengo muchos compañeros que se dedican a esto y prácticamente para ellos esto es eh, es sencillísimo, ¿no? Interpretarlo. Y es más, yo veo que analizan tablas, bases de datos inmensas, inmensas y sin ningún problema, ¿no? Pero es que también, como les digo, esto, por ejemplo, las personas que se especializan en esto son los analistas de base de datos, los, es, ahora hay unas nuevas carreras o skills que se llaman científicos de datos, ¿no? Analistas de datos. Ellos son todos los que eh, ven esta parte, ¿no? Y obviamente entienden solamente, normalmente, ¿qué es lo que dicen ellos? Ya, ¿quieres que analice tu base de datos? Pásame tu diagrama de entidad-relación. Entonces, el diagrama entidad-relación es justamente esto lo que están viendo aquí, ¿no? Este es el diagrama entidad-relación. Entonces, ellos dicen, pásame tu diagrama entidad-relación
Y yo desde ahí empiezo mi análisis, ¿no? Y ¡pam! Ellos entienden perfectamente este como si fuera una historia para ellos, ¿no? Muy bien. Pero para hacer esto se requiere pasar de diferentes pasos. Yo he hecho toda esta introducción para más o menos se pueda entender el objetivo de esta diapositiva, ¿ya? No, si es que empezaba directamente con la diapositiva, tal vez por ahí iban a haber muchas cosas que no se podían entender a simple vista, ¿no? Pero ahora que les hice el ejemplo, pues entienden que esto es una base de datos, es todo esto, estos son tablitas, dentro de las tablas están los campos que ven aquí, y obviamente acá no se ve eso, pero dentro de las tablas hay registros. Entonces, acá sí no se ven los registros, acá solamente se ven los campos, pero también se ven las relaciones que hay entre las tablas. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿por qué nosotros estamos viendo esto? Porque ustedes, bueno, obviamente son profesionales que van a entender de datos, que entienden de datos, ¿no? Y trabajan con una materia prima muy tecnológica, que es la información, ¿no? Que es los archivos, perdón. Es una materia prima muy tecnológica. Y por ende, ustedes en su carrera se van a tener que topar con mucha tecnología, ¿no? Documentos jala, o sea, documentos es tecnología, ¿no? Así que, si es que por ahí salta el, la oportunidad de que les digan, miren, acá tengo la base de datos, ¿no? Y les muestren, y la idea no es decir, ¿qué es esto? No, no entiendo, no, cuadraditos, no. Entonces es que usted diga, ah, ya, sí, esta es una base de datos. Ah, ya, y veo que tiene varias tablas, cada una de estas cuestiones son tablas, y estas tablas tienen sus relaciones, ¿no? Y estas relaciones se ven acá en estas uniones, en estos hilos que hay entre tabla y tabla, ¿no? Siempre el asterisco, el signo de infinito, significa muchos. Cuando ponen una llavecita o el número 1, significa 1, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿cómo se hace? Mira, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo han llegado aquí? ¿No? ¿Cómo es que se ha llegado aquí? Es porque ellos dijeron, a ver, vamos a sentarnos y vamos a hacer el modelamiento de este proceso, que es el préstamo de libros a alumnos en esta biblioteca. ¿Cómo podemos plasmar esto en una base de datos? Ah, ya, se sientan los bibliotecólogos, los archiveros, los informáticos y empiezan a debatir. A ver, ¿cuál es el proceso, cuáles son los pasos que un alumno tiene que seguir para pedirse un libro aquí, prestado? Ah, ya, el alumno tiene que hacer una petición, ¿no? Yo, por ejemplo, mirando nada más la base de datos, yo me doy cuenta que el alumno primero hace una petición. Seguro debe haber una especie de módulo donde él hace la solicitud del libro, ¿no? Se le registra esa petición y después de eso se le presta el documento, que puede ser un libro, una revista, no sé, pues, ¿no? Se hace el préstamo. Ahora, obviamente este alumno, al hacerse un préstamo del libro, tiene la fecha de préstamo y una fecha de devolución, ¿no? Y así empiezan a esquematizar y por ahí le preguntan, ¿no? Ah, ya, ¿y qué tipo de libros, de qué tipo de documentos hay en la biblioteca? Ah, tenemos libros, revistas, periódicos, panfletos, pasquines, y bueno, y cada uno se le considera un documento aquí en la biblioteca. Ah, ya, ya. Entonces van apuntando, ¿no? Los tipos de documentos que existen. Y entonces también por ahí pueden preguntar,
¿Cuáles los tipos de préstamos que hacen? Ah, ya, sí. Préstamos, préstamo para tu casa, préstamos para la sala, préstamos de tiempo largo, tiempo corto, no sé, alquiler, penalidades, o le pueden decir, ¿ustedes tienen penalidades? Y por ahí les puede decir, no, yo también diría que no, acá no hay penalidades porque no veo ningún campo penalidades, ¿no? No veo nada de eso, así que lo más probable es que ellos no penalicen, ¿no? No penalicen. Eso, el sentarse y conversar y hablar de todos los casos, eso se llama análisis de los requisitos. Antes de empezar a modelar, es crucial entender qué necesita el sistema, ¿no? E identificar todas las operaciones que se hacen, préstamos, sanciones, ¿no? Etcétera, todos los procesos y todas las transacciones que se hacen, ¿no? Y ver también cómo interaccionan con otros sistemas. Bueno, acá, obviamente, imagínense, ¿no? Que les digan, mira, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer el análisis para la sección de préstamos pero tenemos también un módulo o una base de datos que se llama inventarios, ¿ya? Donde ahí, ¿qué es lo que se hace? Se pone las existencias, salidas, entradas de existencias, estas existencias pueden ser libros, revistas, etcétera, donaciones, ¿no? Donaciones que ingresan, donaciones que salen, ¿no? Y de una u otra manera, este sistema se relaciona. ¿Y con qué? O sea, ¿cómo es que está relacionado con el documento? Así que por aquí por allá tengo mi otra base de datos y voy a jalar un hilo que se va a relacionar con la tabla de documento. Y desde ahí se va a relacionar toda esa otra base de datos. Entonces tenemos que ver con qué otros sistemas interactúa ¿no? Y cómo uno se entera. Es decir, bueno, ya, ustedes van a hacer un sistema o una base de datos para para el préstamo de libros. Pero existe una base de datos de inventario, donde está también los documentos, también son los mismos que existen en esta tabla. Entonces, mejor el documento lo jalamos de esa tabla. ¿Para qué repetir dos tablas que van a tener la misma información? Eso no se debe hacer. O sea, no solamente se ve innecesario, sino está prohibido hacer eso en un correcto modelamiento de base de datos. Se tiene que aprovechar al máximo las tablas, si es que ya hay otro sistema que tiene una tabla que si lo haces tú, lo vas a replicar tal cual. No lo hagas. Conéctate a esa tabla, ¿no? Entonces, podemos decir que la tabla de documento es el que puede unir este sistema de inventarios con este otro sistema de préstamo de libros. Y también puede haber otro sistema, ¿no? Sistema de proveedores, ¿no? Proveedores de libros. Puede ser que la biblioteca también pues haga sus compras de libros cada cierto tiempo. Entonces, tal vez por ahí también la tabla de documento se pueda también jalar, o las tres bases de datos, utilizar la misma tabla de documento, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que ver cuando modela base de datos, identificar cómo se interaccionan con otros sistemas. Después de eso se tiene que hacer un diseño conceptual, o sea, por ejemplo, ¿no? Acá a ustedes yo les mostré ya pues la tabla,
una base de datos hecha, pero primero, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Decir, ya, bacán, chévere. Yo tengo acá un ente horario, ¿ya? Ahí está, tengo un ente horario. Voy a entrar aquí. Tan, 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 tan. Ahora, este ente horario tiene puede tener un campo. A ver, vamos a hacerlo así mejor. Un campo curso, ¿ya? También puede tener un campo docente, ¿ya? Y también puede tener un campo sección. Campo sección. A ver, vamos a ver. ¿No? Y así empezar a analizar todos los campos que puedas extraer de esta base de datos, ¿no? Y si yo quiero hacer ordenadito, lo pongo así, un poquito más allá. ¿Ya? Un poquito más de aquí, un poquito más de aquí. Bien, esto más aquí. Ya, ahí está, ¿no? Y así puedo seguir haciendo más y más, es decir, horario también necesita usted otro campo, y este otro, y así, empezar a graficar, ¿no? Empezar a hacer grafiquitos, y de cada uno de los de las entidades, ¿no? Estos llegan a ser entidades, clientes, vehículos, horario, libro, documentos, todos son entidades. Y cada uno de estas cositas que ven aquí son sus futuros campos o las características que tienen estas entidades. Son sus características, que a las finales van a ser sus campos. Y de ahí se tiene que ver cuál es la relación que hay entre estos dos, ¿no? Y bueno, esta es como una especie de primera gráfica, ¿no? No es la gráfica final, pero por ejemplo acá nos dice, ¿no? Los clientes que tienen nombres, apellidos, un ID que puede ser el DNI. ¿Cómo se puede relacionar con los vehículos que tienen matrícula, marca, color, serie? Ya, ¿cuál es la relación entre ellos? Es comprar. Un cliente compra uno o más vehículos, ¿ok? Un cliente compra uno o más vehículos, pero un vehículo no lo puede, no, o sea, en el papel un vehículo no puede pertenecer a una o muchas personas, solo tiene un dueño, ¿no? Que yo sepa, ¿no? En cambio, una persona puede tener N vehículos, un cero o N, ¿no? Entonces, ahí está, un cliente compra vehículos, ¿no? Entonces uno va empezando a hacer sus grafiquitas, ¿no? Sus cuadraditos que vienen a ser las entidades y las bolitas que vienen a ser las características que tienen estas entidades y qué es lo que hacen o qué es lo que los puede unir, qué acción los une a estas dos entidades, ¿no? Y así empiezas a hacer un modelo entidad-relación. Bien. Yo recuerdo que en la universidad, hacer solamente este tema, el modelado de entidad-relación, era un ciclo, nada más. Solo esto, nada más, de modelo, entidad-relación. Era todo un ciclo, ¿no? O sea, y un ciclo, bueno, un semestre, ¿no? De, desde marzo, igual que ustedes, ¿no? Marzo, agosto, creo, ¿no? Agosto, julio. Todo un ciclo se ve solamente esta parte, de modelo, entidad-relación. Ahora, hay otro tipo de modelo, que es el modelo de dominio.
Y aquí ya ven la numerología, ¿no? La relación que hay entre uno y el otro, pero en cuanto a cantidades, de uno a muchos, de muchos a muchos también hay de uno a uno, hay varios tipos de relaciones, no solamente hay de uno a muchos, ¿no? Ahí está. Entonces, en esta segunda parte empiezas a hacer todo tu diseño conceptual, ¿no? Después empiezas a hacer tu diseño lógico, ¿ya? El diseño lógico es empezar a ya esquematizar las entidades como si fueran tablas, pero sin datos, ¿ok? Solamente las tablas con los campos, ¿ya? Las tablas con los campos. Y ver cuáles son las relaciones que hay entre ellas. Y bueno, en el software, bueno, es que estas pititas que ustedes ven aquí, estos hilos, ¿no? Que los unen, realmente es algo para la vista, nada más. ¿Cómo es que realmente dentro, en el software, se dan cuenta de que esta tabla está relacionada con esta y a la vez con esta, ¿no? Es por los IDs, ¿ok? Es por los IDs, ¿ya? Eh, por ejemplo, esta tabla hereda el ID del uno a muchos. O sea, miren, por ejemplo, alumno con préstamos de uno a muchos. Así que, ¿qué dice la tabla alumno? Te voy a emprestar mi ID y te voy a poner aquí, ¿ya? Igualito aquí. Hay una tabla detalle documento que tiene su ID detalle, pero tiene una relación de uno a muchos con préstamo. Entonces dice, mira, te voy a dar mi ID detalle y te lo pongo aquí. ¿Para qué? Para que en el software, físicamente, o sea, lógicamente, perdón, lógicamente, yo me doy cuenta cuál es la relación que tengo que tener entre esta tabla y esta tabla. El software no ve hilitos, no ve pititas, ve los IDs. Ah, ya, acá dice, en esta tabla hay un ID detalle, eso quiere decir que se une de esta manera con una tabla detalle documento. Ah, pero también tiene un ID alumno. Ah, ya, entonces ya sabe que se relaciona con la tabla alumno, ¿no? Esta es la manera en cómo se, lógicamente el software se da cuenta de las relaciones y todo eso lo tienes que empezar a colocar aquí. ¿Cuáles son las llaves o los campos claves, los campos ID de cada tabla? Y si es que hay una relación, ¿no? Empezar a heredar o mandar estos campos, estos IDs a la tabla para que el software se dé cuenta que hay una relación, ¿no? Entonces, empezar a poner estos IDs aquí en las tablas. Ese es el modelo relacional. Con eso nosotros estamos relacionando las tablas, ¿no? Y después existe la normalización. Una vez que has hecho todo eso, lo más probable es de que por ahí algunas que otras tablas no están cumpliendo con las reglas, ¿no? Porque la lógica mm, te dice eso y a veces, pero el software no funciona eficientemente de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es romper esa relación que hay entre muchos a muchos, por ejemplo, o de uno a uno, y poner una tabla auxiliar intermedia para que siga habiendo esa relación. Lo ideal es que siempre haya una relación de uno a muchos, ¿ya? Ese es lo ideal. Y si es que hay una relación de muchos a muchos, esa relación se tiene que romper y poner una tabla en medio que los pueda, pero esta es una tabla ya auxiliar, una tabla que sirve más que nada para el sistema, no tanto para la lógica. Entonces, en esta etapa se ve la normalización de la base de datos, ¿no? Esto ya es un poquito más avanzado y, como les digo, yo no soy un experto en esto, pero esta parte era lo que, digamos, para mí era un poco complicado, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Después es el diseño físico. El diseño físico ya es la parte final, ¿ya? Ya es la parte final donde realmente se ven las tablas, las relaciones, ¿no? Y ya nosotros podamos empezar a guardar la información. Ya tenemos nuestra base de datos hecha y yo les comento, ¿no? Para cada paso hay un software. Para el diseño conceptual hay un software, normalmente se llama Rational Rows, no sé si hasta ahora se usará. Eh, hay un software para el modelo interrelación y hay un software, y los software clásicos de base de datos, ¿no? Para el diseño físico. SQL, MySQL, Postgres, Oracle, etc. ¿No? Y este. Y ahí está, ¿no? Mire, la próxima clase, esto sí merece un poquito más de tiempo, ¿ya? Porque aquí voy a hablar un poquito de qué son los ETLs, ¿ya? ¿Qué son los ETLs? Y esto sí merece la pena darle un poquito de tiempo porque esto sí es un detalle que ustedes van a ver y que quizás por ahí lo van a ver desde el punto de vista bastante funcional. Funcional me refiero a la parte muy general, o la parte de que lo ven los administradores, los que gestionan, pero quiero decirles la parte técnica de esto, ¿no? Para que ustedes entiendan cómo es que funciona por dentro esto, ¿no? No sé si, por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, no sé si ustedes por ahí han visto esto, ¿no? Mm, por ahí le han dicho, miren, vamos a sacar, nosotros gestionamos datos de personas, ¿no? Pero nosotros vamos a jalar la información de la RENIEC. eh, Ustedes no están trabajando en la RENIEC, ustedes están trabajando en una entidad privada o nacional, no sé, pero no en la RENIEC. ¿Cómo es que ustedes van a tener acceso a los datos de la RENIEC? ¿Cómo? Uno dice, no sé, pero lo tengo. Me dan una pequeña pantallita donde pongo el nombre de mi usuario y ya puedo jalar sus datos reales. Es una ventanita que me da la RENIEC, ¿no? Pero ¿cómo es que trabaja la RENIEC? O sea, ¿cómo es que internamente funciona eso? Eso se llama ETL. Se llama, es un utilitario, es un API o es un software que te permite jalar cierta información de una entidad para que tú tengas una vista nada más. Una vista. Y eso tú lo puedes, si quieres, integrar hasta con tus sistemas, ¿no? Eso ya depende de si tienes un informático, ¿no? Un desarrollador, etcétera. Entonces, vamos a ver en la próxima clase más a detalle de lo que es un ETL. Vamos a hacer una gráfica y vamos a hacer varios ejemplos. Lo que le dije de la RENIEC es uno. Puede ser también oye, vamos a jalar los datos del clima, pues, del clima. Eh, ¿Y de dónde? Ustedes no son el Cenami, ¿no? Ustedes no son Cenamis, pero sí Cenami les brinda un API para que ustedes puedan tener acceso, tal vez, al clima de mañana, no sé, pues, ¿no? O otro ejemplo, ¿no? Digamos, a ver, jálate los datos de ubicación de todos los departamentos, las coordenadas de todos los departamentos de Perú. ¿Coordenadas? Pero ¿y dónde, de dónde vamos a sacar eso? Ah, de Google Maps. Google Maps te da unos APIs, unos DLs para que nuestros sistemas puedan jalar esa información. Entonces, ¿cómo es que por dentro funciona eso? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Cuando veamos, voy a tratar de acordarme que todavía nos falta 3 diapositivas, pero justamente ahí se habla pues de ETL. ¿Ok? Perfecto. No sé si por ahí hay alguna consulta. Si no, voy a pasar a ver si ya vino. Eh, Yendi Wasco vino.
Parece que no ha venido Jenny Was. Ya. Llegó a venir Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor. Sí, me conecté 6:15. Disculpe. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Está Jenny Huasco, sí, Jenny Huasco ya no está. Perfecto, entonces nos quedamos aquí y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego.